Bienvenidos al taller de Física 1. Si ustedes calientan una sustancia, transfieren energía hacia ella al colocarla en contacto con algo que está en su entorno o a su alrededor y tiene una mayor temperatura. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se coloca una sartén con agua fría sobre una hornalla. Como ya vimos, diferentes temperaturas evidencian diferentes cantidades de energía. Por lo tanto, cuando un objeto o sustancia cambia su temperatura, también cambia su energía. En este caso, calentar el agua será transferirle energía para que aumente su temperatura. El agua gana energía proveniente de la llama. La energía transferida por este método la llamaremos calor o energía térmica. Cuando decimos que algo está caliente, cuando lo percibimos con el tacto, sabremos que ese algo nos está transfiriendo energía. Por el contrario, cuando decimos que al tocar algo y decimos que lo sentimos frío, resulta que seremos nosotros los que le estaremos transfiriendo energía, ya que ese algo está a menor temperatura que nosotros. Esto lo podemos observar cuando tomamos contacto con una taza caliente de café a través de nuestras manos. La taza nos transfiere energía porque está a una temperatura mayor que nuestra mano. Recordemos entonces de la clase conceptual de temperatura y dilatación que el calor es energía en tránsito por diferencia de temperaturas. Una vez igualadas las temperaturas en los objetos involucrados, la energía deja de transferirse. Esta situación es llamada equilibrio térmico entre dos o más sustancias y o cuerpos que se encuentran en contacto. Para participar en el foro. Cuando decimos coloquialmente que algo está frío, ¿es porque tiene menor temperatura o porque no tiene calor? Históricamente se tardó bastante tiempo en comprender cuál es la naturaleza del calor. En un primer momento se pensaba que el calor era un fluido denominado calórico, que impregnaba los cuerpos y era responsable del calor que estos intercambiaban al ser puestos en contacto. En el siglo XIX, Joule ideó un experimento para demostrar que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del calor. Antes del experimento de Joule, se pensaba que calor y energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que las unidades en que se medían ambas eran también distintas. La unidad de calor que se empleaba era la caloría, que se define como la cantidad de energía transferida necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, es decir, 1 grado Celsius. Cabe aclarar que el sistema internacional y el sistema métrico legal argentino no admiten su uso. Para todas las formas de energía debe utilizarse el Joule. Lamentablemente, la costumbre y la tradición hace difícil la uniformidad de unidades. Ya veremos entonces la equivalencia entre estas. Con su experimento, Joule se propuso demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transfiriéndole energía mecánica. El aparato que empleó se muestra en la siguiente figura. En el interior de un recipiente se introduce 1 kilogramo de agua a 14,5 grados Celsius. Al recipiente se le acoplan unas paletas conectadas mediante una cuerda con una masa que puede caer. Conforme la masa cae, la cual hace girar las paletas sumergidas en el depósito del agua. Debido a este giro, el agua aumenta de temperatura por medio de la agitación de sus moléculas. Este aumento de temperatura es registrado por el termómetro inserto en medio de la masa de agua. Al variar las condiciones del experimento, Joule encontró que la pérdida en energía mecánica es proporcional al producto de la masa del agua y al aumento en la temperatura del mismo. La constante de proporcionalidad que encontró era de aproximadamente 4,18 Joule sobre gramo por grado Celsius. Por lo tanto, 4,18 Joule de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Mediciones más precisas tomadas más tarde demostraron que la proporcionalidad era de 4,186 Joule
sobre gramo por grado Celsius cuando la temperatura del agua se elevaba de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Aquí se adopta este valor de caloría de 15 grados. Lo que encontró Joule fue que para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua hasta 15,5 grados Celsius, es decir, para conseguir una energía de 1000 calorías, la energía potencial de la masa debía disminuir 4180 Joule. Para tener en cuenta, cuando nos referimos a las calorías de los alimentos, la unidad se escribe en estos casos con C mayúscula y se usa para describir el contenido energético de los alimentos, siendo en realidad unas 1000 calorías. Como aclaración, en nuestro país, el sistema métrico legal argentino no admite la caloría ni sus múltiplos, por lo que se debe utilizar siempre la unidad Joule. La transferencia espontánea de calor siempre ocurre de los objetos de mayor a menor temperatura. Si están en contacto térmico varios objetos con distintas temperaturas, los que presentan mayor temperatura disminuyen y los que están a menor temperatura la aumentan hasta alcanzar una temperatura común en todos ellos. A este estado lo denominaremos equilibrio térmico. Es decir, dos o más cuerpos están en contacto térmico si pueden intercambiar energía térmica entre ellos, y en equilibrio térmico si están en contacto pero no hay intercambio de energía porque tienen la misma temperatura. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de enunciar la ley cero de la termodinámica. Cuando dos o más cuerpos con diferente temperatura y en contacto térmico llegaran todos y cada uno de ellos al cabo de un lapso de tiempo a la misma temperatura. Este comportamiento se verifica únicamente de forma experimental. Es una ley empírica que pone de manifiesto la conservación de la energía para un sistema aislado. Un sólido debe absorber una cantidad de energía para pasar a su estado líquido y a su vez requiere absorber mayor energía para cambiar del estado líquido al gaseoso. A la inversa, un gas debe ceder energía para condensarse hasta llegar a su estado líquido y requiere liberar mayor energía para solidificarse. Imaginemos un gramo de cubo de hielo, que sacamos del freezer y lo dejamos a temperatura ambiente. El cubo de hielo comienza a absorber el calor del ambiente hasta acercarnos al punto de fusión del mismo. Este calor absorbido por el sólido antes de cambiar a su estado líquido lo definimos como calor sensible y lo visualizamos en la etapa A de la curva del agua. La cantidad de energía necesaria para cambiar una unidad de masa de sustancia de sólido a líquido y viceversa se denomina calor latente de fusión de la sustancia. En la gráfica del agua, para pasar 1 gramo de hielo a estado líquido se necesitan 80 calorías equivalentes a 335 joules, indicada en la etapa B de la curva. Entre 0 y 100 grados se encuentra la etapa C, donde no se presenta nada sorprendente, no hay un cambio de fase y de este modo toda la energía agregada al agua se usa para incrementar su temperatura. La cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 0 a 100 grados Celsius es de 419 joules, o aproximadamente 100 calorías. En esta etapa nos encontramos con calor sensible porque el agua no cambia su estado. Una vez que se llega a los 100 grados, iniciamos la etapa D, donde comienza el cambio de estado del agua líquida a vapor. La cantidad de energía necesaria para cambiar una sustancia de líquido a gas y viceversa se llama calor latente de evaporación de la sustancia. Para el agua serían 540 calorías por gramo, equivalentes a 2255 joules. Por último, la etapa E de la curva, como en las partes A y C, no se presenta cambio de fase, por lo tanto toda la energía agregada se usa para aumentar la temperatura del vapor. Podemos observar en la curva que la cantidad de energía necesaria para cambiar 1 gramo de agua en estado líquido a gaseoso es mucho mayor a la requerida para pasar de estado sólido a líquido. Por ningún motivo vayan a atacar con el dedo seco una sartén caliente, colocada sobre una hornalla de cocina. Pero pueden hacerlo muy bien sin lastimarse si primero mojan el dedo y tocan rápidamente la sartén. Hasta pueden tocar algunas veces en sucesión, siempre que el dedo esté húmedo. Esto se debe a que la energía, que de otro modo quemaría el dedo, se emplea en cambiar la fase del agua en el dedo. La energía convierte la humedad en vapor que a continuación forma una capa aislante entre el dedo y la sartén.
Del mismo modo, pueden probar lo caliente que está una plancha para ropa, si la tocan brevemente con el dedo húmedo. Para participar en el foro. En una práctica de laboratorio se quiere aprender a medir la temperatura con un termómetro de mercurio. Se coloca entonces 1 litro de agua en un vaso de precipitados y se utiliza un mechero Bunsen para calentar el agua en dicho recipiente. Verificamos que el agua aumenta su temperatura hasta que empieza a hervir. ¿Cuántos procesos podemos identificar y cómo se llaman? ¿Qué sucede con la lectura de temperaturas en el termómetro mientras el agua hierve? La transferencia de calor se puede realizar de 3 maneras: conducción, convección y radiación. La conducción es un fenómeno de transmisión de calor que se presenta mayormente en los sólidos. El estado sólido es un estado de agregación donde los átomos o moléculas que lo componen ocupan posiciones relativamente fijas. A su alrededor se encontrará una nube electrónica, siendo los electrones que están más alejados de los núcleos los que presentan mayor movilidad. Los llamaremos electrones libres. La rapidez con que estos electrones se mueven en el seno del sólido determinará la velocidad con que la energía calórica se conduzca a través de él. El caso más extremo son los metales. En estos la mayoría de los electrones están libres y conforman lo que denominaremos mar de electrones. Ellos se mueven con facilidad por todo el seno del metal y son los responsables de la gran conductividad de energía térmica que presentan. Esto es fácil de comprobar experimentalmente. Tomen por seguridad un extremo del mango de la cacerola. Luego, enciendan la hornalla de la cocina y verán cómo rápidamente la temperatura de la cacerola comienza a aumentar. Traten de tocar la cacerola, pero cuidado de no quemarse. Podremos observar cómo la hornalla transfiere por conducción el calor desde la base inferior al resto de la superficie de la cacerola. Uno de los ejemplos típicos de la transferencia de calor por conducción se manifiesta al encontrarse 2 o más placas unidas entre sí. Tal es el caso de las paredes de una casa, construidas con diversos materiales. Imaginemos una pared compuesta por 3 placas, una de muro seco, la otra de ladrillo y la tercera de cemento, de grosores LA, LB y LC respectivamente. El calor comienza a transferirse desde la primera placa y ésta se conduce pasando por las siguientes placas. Cuando se alcanza un estado estacionario, la rapidez de transferencia de energía en todos los puntos de la pared compuesta es la misma. De otro modo, la energía se acumularía o desaparecería en algún punto. Además, la temperatura varía con la posición en las placas, muy probablemente a diferentes proporciones en cada parte de la placa compuesta. La temperatura irá disminuyendo en función del grosor y del material de cada placa, es decir, que la temperatura disminuye debido a la conductividad térmica de cada una. Los líquidos y los gases transmiten calor principalmente por convección, que es la transferencia de calor debido al movimiento real del fluido mismo. A diferencia de la conducción, la convección implica el movimiento de material fluido. Un ejemplo de convección natural es el caso del flujo de aire en una playa, como lo es también la mezcla que se presenta a medida que el agua superficial en un lago se enfría y se hunde. Otros ejemplos de convección natural, común en el día a día, sería cuando calentamos agua en un recipiente o si calentamos el aire de un recinto. El proceso se describe del siguiente modo. El fluido a mayor temperatura se aleja de la fuente de calor y el de menor temperatura se acercará a la fuente. A medida que el agua se calienta en una olla, las capas inferiores se calientan primero. Esta agua se expande y se eleva hasta lo alto porque su densidad disminuye. Al mismo tiempo, el agua fría más densa en la superficie se hunde hasta el fondo de la tetera y se calienta. El mismo proceso se presenta cuando una habitación se calienta mediante un radiador. Este aparato calienta el aire en las regiones más bajas de la habitación. El aire caliente se expande y eleva hasta el techo debido a que ha disminuido su densidad. El aire más frío y denso de arriba se hunde y se establece el patrón continuo de corriente de aire en la imagen. Cuando la sustancia calentada se obliga a moverse mediante un ventilador o bomba, como en algunos sistemas de calefacción de aire y agua caliente, el proceso se llama convección forzada.
Tal es el caso de un cooler o ventilador dentro de una PC, cuyo principal objetivo es disipar el calor de manera forzada, activándose cuando aumenta la temperatura del equipo electrónico para mantener los valores de temperaturas ideales y evitar el recalentamiento de los microprocesadores. Este funciona extrayendo el calor al exterior, forzando la convección de transferencia del mismo. La radiación infrarroja detectada por una cámara termográfica la emiten los objetos presentes en el ángulo de visión de la misma. Cada objeto tiene unas características específicas que pueden influenciar en varios grados la medición de la temperatura por infrarrojos. Entre los factores que ejercen la mayor influencia se incluyen la emisión, reflexión y transmisión. La emisividad es la medida de la capacidad de un material de emitir radiación infrarroja. Depende de las propiedades de la superficie, el material y, en el caso de ciertos objetos, de la temperatura de los mismos. La reflexión es la medida de la capacidad de un material de reflejar la radiación infrarroja. Depende de las propiedades de la superficie, la temperatura y el tipo del material. En general, las superficies lisas y brillantes reflejan de forma más intensa que las rugosas y mate del mismo material. La transmitancia es la medida de la capacidad de un material de transmitir, ser permeable a, la radiación infrarroja. Depende del tipo y grosor del material. Debemos destacar que todos los objetos en alguna medida emiten, absorben y reflejan radiación. La energía solar atraviesa primero el espacio vacío y después la atmósfera terrestre, para llegar a la superficie de la Tierra a través de la radiación solar. Esta energía, que logra atravesar la atmósfera por medio de la transferencia de calor, se llama energía radiante. La energía radiante está en formas de ondas electromagnéticas. Incluye ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Estas clases de energía radiante se citaron en orden por su longitud de onda, desde la más larga hasta la más corta. La radiación infrarroja tiene mayor longitud de onda que la luz visible, y la longitud de onda de la radiación se relaciona con su frecuencia, es decir, con la rapidez de una onda. El invernadero aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un vidrio o un plástico translúcido, calienta el ambiente y los objetos que hay dentro. Estos, a su vez, emiten radiación infrarroja con una longitud de onda mayor que la solar, por lo cual no pueden atravesar los vidrios a su regreso y, quedando atrapados, producen el calentamiento del ambiente. Algo similar ocurre con las emisiones del Sol hacia la Tierra, que son de onda corta, mientras que la Tierra al exterior son de onda larga, quedando dentro de la atmósfera. La radiación visible puede traspasar el vidrio, mientras que una parte de la infrarroja no lo puede hacer. El cristal o plástico trabajan como medio selectivo de la transmisión para diversas frecuencias espectrales, y su efecto consiste en atrapar energía en el invernadero que calienta el ambiente interior. En un recipiente que conserva el calor, como lo hace el termo, al colocar agua hirviendo al cabo de unas horas, sigue estando muy caliente, tanto que puede quemar. ¿Te has preguntado cuál es el fenómeno físico que le da el funcionamiento a este objeto? Bien, te contamos que todo se relaciona con la transferencia de calor. El termo lo inventó el físico y químico James Dewar en 1892, como un depósito aislante para estudiar gases a baja temperatura. Conocido como vaso de Dewar, no fue patentado y en 1904 se creó la empresa alemana Thermos para comercializar el producto. La llamaron termo porque significa calor en griego. Como sabemos, el calor se propaga en tres formas: convección, conducción y radiación, y esto nos permite comprender su funcionamiento. Los termos constan de dos recipientes separados entre sí por un espacio donde se crea el vacío. Si bien no es vacío exacto, es muy baja la presión atmosférica, que permite la mínima transferencia de calor. Con este sistema se reduce la transmisión calorífica por convección y conducción, ya que el recipiente donde reposa el líquido está rodeado por un casi vacío, que permite la mínima transferencia por estos mecanismos, y una tercera barrera impide la pérdida por radiación, ya que las superficies espejadas reflejan la energía radiante,
nuevamente al interior. Un termo solo pierde calor por dos puntas, la boca de entrada, que aunque queda sellada pierde, y el punto de unión entre los dos recipientes. Para participar en el foro, además de los ejemplos citados, ¿qué otros ejemplos conoces para evitar transmisiones de calor combinadas? Muy pero muy importante, ver la clase invertida de cinemática antes de ver la siguiente conceptual. Recuerden que es una condición necesaria para la próxima clase. Aquí les dejamos libros recomendados para que puedan desarrollar aún más en profundidad estos conceptos y en caso de alguna duda, por favor consúltenlo en el foro.